borrachera santa, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo Gloria a Jesús, aleluya. Pierde uno sentido del tiempo y del espacio. Uno no sabe dónde quedó la pelota. Pero bueno, qué maravilloso. El Señor es extraordinariamente maravilloso. Gloria a Jesús. Esta mañana les pido que me acompañen en Josué capítulo 2. Va a estar ahí en la pantalla, Josué capítulo 2. Vamos a leer del verso 8 hasta el 17. Josué capítulo 2. Amén. Ok, si alguien lo puede leer en voz alta. Amén. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticia de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreo, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen, entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Nos estamos acercando al día en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que me propongo hacer en estas 2 semanas previas es hablar de la genealogía de nuestro Señor. Porque el Señor Jesucristo en lo humano, para poder encarnarse, tuvo que hacerse parte de una familia en la tierra, ¿verdad? Y todos sabemos que nació, ¿verdad?, en Belén, que nació de la Virgen María. Pero ustedes saben que los judíos eran meticulosos en cuidar su genealogía. Usted habla con un judío promedio y puede decirle, bueno, ¿verdad?, hasta dónde se extiende su familia. Son muy cuidadosos en mantener ese hilo, en cuidar ese hilo generacional, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos, en los evangelios, tenemos la genealogía de Jesús. La tenemos al derecho y al revés, es decir, la tenemos a partir de Adán y desde María hacia abajo, es decir, la tenemos en las 2 direcciones. Pero es muy interesante que en ambos casos nosotros tenemos la información de cómo, de dónde proviene esa ruta que finalmente desemboca en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la Biblia llama la promesa, ¿verdad? Dice la Escritura que muchos profetas, muchos patriarcas, muchos grandes hombres y mujeres de Dios no vieron el día de la promesa, pero ese día de la promesa llegó. Ese día de la promesa llegó, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es lo que vamos a celebrar en unos días apenas. Pero a mí me llama mucho la atención que aunque Jesús es Dios encarnado, en su genealogía, ¿verdad? Y parece ser que, ¿verdad? Esto pasa hasta en las mejores familias. No todos en su genealogía eran, ¿verdad?, de muy alto estándar, ¿no? Tenemos esta mujer que a mí me llama mucho la atención, pero esta mujer era la bisabuela del rey David. Y la bisabuela del rey David era una prostituta. Y la genealogía de Jesús incluye una prostituta en su genealogía. Así que hasta en las mejores familias, ¿verdad?, cosas extrañas pasan. Pero es interesante esto. Es interesante porque no solamente era prostituta, además no era judía. No era judía, era una mujer cananea que vivía en Jericó, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? A mí lo que me gusta de esto, es que Dios incluye en su reino, en la historia de la salvación, en esa trayectoria ascendente hacia la vida, incluye la gente que menos podríamos considerar, ¿verdad? Es más, Jesucristo dice: los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes al reino. Hablándole a los fariseos que se creían muy puros y muy santos, muy, ¿verdad? Que se creían lo mejor de lo mejor de cada casa. Y Jesús les dice: ¿sabe qué? Los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Es decir que es muy interesante porque Dios no escoge lo mejor de cada casa. Parece que escogiera lo peor de cada casa, ¿verdad? Si ustedes ven los discípulos que el Señor Jesucristo escogió, bueno, no eran de lo mejorcito. Parecía la mercancía que se había bollado y la estaban rematando, y Jesús dijo: bueno, de estos voy a hacer yo algo. Y entonces se empeña en hacer de esos 12 inservibles, 12 hombres, ¿verdad? Columnas de la iglesia. Ahora, este relato es muy interesante porque Josué, al entrar en la tierra prometida, ¿verdad?, comienza a mandar a gente de su confianza a explorar el territorio por donde ellos tienen que pasar en el proceso de conquistar todo lo que Dios les había dado. Dios les había dado una promesa, esa promesa era la tierra prometida. Dios les había dado unos linderos, les había dicho de aquí hasta acá, de allá hasta acá. Es decir, les había dado un territorio para que ellos lo poseyeran. Y obviamente Jericó era uno de esos bastiones terriblemente importantes, un bastión muy importante que tenían que poseer, que tenían que conquistar. Y era una ciudad, se podría decir, impenetrable, porque no solamente tenía una muralla, tenía dos murallas. Es decir, era una ciudad doblemente amurallada, por lo tanto era impenetrable para cualquier ejército. Así que había esta disyuntiva: ¿cómo lo vamos a hacer? Josué manda a estos dos espías. Estos dos espías llegan a la casa de esta tal Rahab, que seguramente era una especie de pensión donde, además de dar hospedaje, room and board, como se dice, ¿verdad?, había además los servicios que esta mujer prestaba. Pero bueno, en todo caso, estos espías llegan a ese lugar a pasar la noche, y el asunto es que esta mujer se entera, discierne, se informa de alguna manera que estos son judíos, estos son hebreos que han salido de Egipto. Y miren lo bien informada que estaba esta mujer. A mí me sorprende que Rahab, esta prostituta, tenía un conocimiento cabal de todo, tenía un reporte exhaustivo de lo que Dios estaba haciendo para dejar que los israelitas entraran en la tierra prometida, en Canaán. Ella sabía de manera pormenorizada lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Había partido las aguas,
¿verdad? Aquel milagro ya había corrido, ya se había propagado, se había diseminado la información de los actos, ¿verdad?, maravillosos, portentosos del Señor. Y por supuesto, esta mujer ya estaba informada de eso y les recitó: no, ya yo sé quiénes son ustedes, y ya yo sé quién es el Dios de ustedes, y el Dios de ustedes hizo esto, y el Dios de ustedes los sacó de Egipto, y el Dios de ustedes los partió el mar rojo para sacarlos, y el Dios de ustedes venció a Sihón y a Og y los destruyó a esos de reyes amorreos, y tenía la información correcta. Incluso les dijo: esta gente está muerta de miedo, porque saben que ustedes están a las puertas, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2, pero si usted va al capítulo 6, es cuando finalmente entran en Jericó. Pero lo interesante, y es lo que a mí me llama poderosamente la atención, es que toda la gente ya tenía la información. Toda la gente, porque fíjense que ella lo dice, todo el país está muerto de miedo, porque saben que ustedes están a las puertas y saben lo que el Dios de ustedes es capaz de hacer. Si usted va al capítulo 5:1, dice exactamente lo mismo. Todos los reyes de esta comarca están muertos de miedo, porque saben que ya ustedes entraron en Canaán, que ya los israelitas están melodeando, están a punto de entrar en sus respectivas ciudades. En otras palabras, toda la gente en Canaán ya estaba informada de lo que venían los israelitas a hacer, del poder divino, el respaldo de Dios que venía con ellos, y que por lo tanto, ¿verdad?, era casi imposible hacerle frente a lo que estaba por pasar. Era como un designio manifiesto. ¿Por qué? Porque ya se sabía cuál era el resultado final de todo esto. Dios estaba acompañando a los israelitas. Ahora, pero mire, a pesar de que todo el mundo tenía esa información y todo el mundo estaba lleno de pánico, de miedo, porque sabían lo que Dios era capaz de hacer, el Dios de Israel, había una gran diferencia entre lo que pasaba en el corazón de todo el mundo y lo que pasaba en el corazón de esta mujer. Esta mujer, a esa información le añadió algo. El asunto no es tener la información correcta. El asunto es qué hago yo con la información correcta. Es decir, si yo sigo business as usual, es decir, si yo sigo viviendo como normalmente y bueno, tengo la información pero no hago uso de esa información. Es decir, esa información no altera la manera como yo organizo mi vida. Entonces, bueno, la información en realidad lo único que va a servir es para desesperarme, porque imagínense, si la gente estaba esperando que los israelitas vinieran a aplastarlos, bueno, es obvio que todo lo que hubiese en ellos es miedo. Mire, la información, dependiendo de qué lado de la información estamos nosotros, la información puede producir miedo o puede producir fe. Una de las dos cosas. El miedo es la fe en retroceso. El miedo es la ausencia de la fe, ¿verdad? La fe no permite miedo. La fe no admite el miedo. Es decir, nosotros tenemos dos posibilidades. O vivir como vivía la gente en Jericó, o vivir como decidió vivir Rahab. Es decir, o nos dejamos controlar por el miedo o hacemos un acto de fe. Y por eso es que Rahab es tan importante. Mire, ¿cómo sabemos que Rahab tenía fe o no? Porque yo pues me puedo estar mandando una interpretación libre, ¿sí? Yo puedo estar aquí especulando y diciendo que Rahab tenía fe cuando en realidad no tenía. ¿Cómo sabemos verídicamente que tenía o no tenía fe? Bueno, es que en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, acuérdense que estamos en el Antiguo, en Josué, pero cuando usted va al Nuevo Testamento y va al capítulo 11 de Hebreos, se consigue con que Rahab
está mencionada en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que dice? Por la fe, Rahab escondió a los espías. Era un acto de fe. En otras palabras, ella se estaba jugando la vida. Y de hecho, el rey de Jericó se enteró que ella tenía esos 2 hombres escondidos y ella se tuvo que mandar una verdad, se tuvo que hacer la sueca, como se dice, se hizo la loca. No, ellos estuvieron aquí, pero ya esa gente salió, esa gente se fueron. Es más, ordene usted que los vayan a perseguir porque todavía deben estar cerca en el camino. En otras palabras, ella se jugó una para poder ocultarlos. Era un acto donde ella sabía que tenía que hacer eso. Tenía que tomar una acción en contra de Dios. Si ella los entregaba, los denunciaba, estaba tomando una acción en contra de Dios. Pero ella sabía que si los protegía y si les colaboraba, ella estaba tomando una acción a favor de Dios. Y eso es lo que es la fe. La fe es cuando tú determinas tomar una acción en favor de Dios. Cuando a ti ya no te importa, cuando ya no estás pensando en cómo te va a beneficiar esto, sino que estás pensando, ¿es esto lo correcto de hacer o no es lo correcto de hacer? En otras palabras, Rahab estuvo dispuesta a traicionar los intereses de Jericó para poder obedecer a Dios. Esto es importantísimo, ¿sabe por qué? Porque a nosotros en nuestra vida personal muchas veces nos parece que nosotros estamos traicionando a alguien. Usted, siempre y cuando usted obedezca a Dios, no puede ser considerado una traición. ¿Por qué? Porque la única persona con la que nosotros necesitamos quedar bien siempre es con Él. Ya. O sea, tu fe es creerle lo que Dios dice. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos leído los textos de la Biblia arriba y abajo? Hemos leído el Antiguo, hemos leído el Nuevo Testamento, hemos comenzado por Génesis y hemos terminado allá en Apocalipsis y sabemos todas las historias, los cuentos, las virtudes, las características, los actos, los milagros de Dios, y todo eso se convierte solamente en información. Si usted no toma una acción basada en esa información, solamente es cultura general que usted tiene en la mente. Cultura general, ¿verdad? Como la persona que lee, ¿cómo se llama? Don Quijote de la Mancha. ¿Verdad? Don Quijote de la Mancha, que lo escribió Don Miguel de Cervantes, que vivía por allá en un pueblito de España, ¿verdad? Bueno, si la Biblia para usted es Don Quijote de la Mancha, usted la lee como una historieta y lo que se recuerde de eso es solamente historia, cultura general. Usted puede leer la Biblia así. Esta mujer sabía los actos portentosos de este Dios, pero dijo, no, espérate. Hay 2 posibilidades. O esto es una fábula, o este Dios es así de verdad. Y si ese Dios es así de verdad, yo no me voy a quedar con el Dios de la gente de aquí. Yo quiero ser parte de ese equipo, yo quiero ser parte de esa bendición, yo quiero estar bajo la cobertura de ese Dios, porque si ese Dios puede partir el mar rojo en 2 pedazos, yo quiero tener ese Dios por mi Dios. Esa es la fe. La fe no solamente es saber qué grande es Dios y lo que Dios sabe hacer y lo que Dios puede hacer. Es cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero que ese sea mi Dios. Yo quiero comenzar a vivir de la misma manera que ese Dios es. En otras palabras, yo quiero apropiarme de eso. Quiero que eso sea una experiencia para mi vida. ¿Cuántas veces pasamos por las páginas de la Biblia y vemos todas las cosas que Dios es capaz de hacer, los milagros maravillosos de Dios, pero nosotros no tenemos la fe suficiente para decir, ese es mi Dios también y por lo tanto
Yo quiero ver la intervención, yo quiero ver la acción de Dios. Ese Dios que yo... Mire, alguien dijo que nosotros los cristianos, ¿verdad?, no decimos mentiras, pero las cantamos. Las cantamos porque nosotros hablamos en la adoración: poderoso Dios, majestuoso e imponente, todopoderoso, invencible, el Dios alto, el Dios sublime, el Dios maravilloso. Y todas esas cosas nos las llevamos a las bocas, pero cuando nos toca vivir y darle cabida a ese Dios majestuoso, poderoso, invencible en nuestra vida cotidiana, no lo hacemos. Es decir, por la boca declaramos quién es Él, pareciera que supiéramos quién es Él, pero nuestra vida cotidiana no refleja que de verdad nosotros creemos lo que hemos anunciado que Él es. Esto es lo interesante de esta mujer llamada Rahab, que esta mujer comenzó a sopesar y dijo: espérate, si este Dios es capaz de hacer todas estas cosas, yo no me le puedo oponer. Si este Dios es capaz de hacer todas estas cosas, yo tengo que estar del lado de este Dios. Yo me voy a pasar para el equipo de este Dios. Yo me voy a ir con esta gente. Eso es un acto resuelto de fe. Ella dijo: yo voy a proteger al pueblo de Dios. Yo voy a proteger a estos hebreos. Yo les voy a dar cobija. Yo voy a arriesgar mi vida por ellos. Porque esta es la gente de Dios. Este es el pueblo de Dios. Eso es una acción de fe. Porque si tú crees en ese Dios que es tan grande y tan poderoso, entonces tú tienes que comenzar a poner tu vida, alinearla por lo que dices que ese Dios es. Ahora, ¿qué pasa si nuestra vida no refleja lo que nosotros cantamos? Bueno, entonces hay dos posibilidades. O lo que estoy cantando es mentira, ¿verdad? Eso es una posibilidad. Porque la gente, ¿verdad?, le puede sacar mucha punta al lápiz y a lo mejor no escribe nada con eso. Entonces a lo mejor Dios no es así tan grande, nosotros lo hemos exagerado. Es un eufemismo, es una exageración. Bueno, eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que los equivocados seamos nosotros. Que Dios sí es tan grande, que Dios sí es tan majestuoso, pero nosotros no estamos ejerciendo la fe. ¿Cuál creen ustedes que la balanza, para qué lado se va a inclinar la balanza? Bueno, es obvio que los equivocados somos nosotros, porque Dios sí es grande como la palabra dice. Dios sí es majestuoso como la palabra lo dice. Somos nosotros los que hemos declarado algo, pero no nos hemos atrevido a vivir a la altura de lo que hemos declarado. Tenemos que ser consistentes. Tenemos que ser consistentes. Si yo digo que Dios es de una manera, a mí me corresponde vivir a esa altura. Mire, Rahab llegó a tener más fe que incluso muchos de los israelitas que habían visto en el desierto la mano poderosa de Dios moverse a favor de ella. Y esta mujer solamente lo había escuchado, pero en ella había una certidumbre, había una convicción tan profunda. Esa es la fe. Te hace una persona profundamente convencida. Nadie tiene que darte más explicación, no necesitas ver nada. La fe no necesita ver nada. La fe cree en el momento en que tú sabes que eso es una certeza interna en tu espíritu, que solamente Dios la puede poner ahí, ¿verdad? Ese es el acto, esa es la fe. Y dice: este Dios es así, y por lo tanto yo no puedo hacer caso omiso a este Dios, no me puedo esconder de este Dios, no puedo solamente estar llena de miedo como todo el mundo aquí en Jericó. No, yo quiero reorganizar mi vida en función de ese Dios. Y eso es lo que esta mujer hace. Esta mujer cambia su vida radicalmente. Esta mujer, de hecho, dejó la prostitución.
Cuando los israelitas entraron en Jericó, ellos respetaron el compromiso que habían hecho con esta mujer y la salvaron a ella y a toda su familia. Es muy interesante, datos arqueológicos. Cuando las murallas de Jericó cayeron, no se cayeron todas, se cayeron segmentos grandes de estas murallas. Y por supuesto los israelitas pudieron entrar ahí. Pero interesante, la casa de Rahab quedaba montada sobre la muralla. Es interesante lo que los arqueólogos han descubierto, que no todas las murallas se cayeron. Porque si la muralla se hubiese caído toda, pues la casa de Rahab también se hubiese caído y se hubiesen muerto todos los que estaban allí. Pero eso no es lo que dice la historia. Lo que dice la historia bíblica y lo que dice la arqueología va de la mano. Va de la mano. Es decir, Rahab salvó su vida porque hizo un acto de fe. Mis queridos, nosotros estamos en la iglesia y parece que nos hemos familiarizado con ver el poder de Dios, o por lo menos de conocerlo, de escucharlo. Pero la vida de fe no es saber qué tan poderoso es Dios. La Escritura dice que los demonios, ¿verdad?, saben quién es Dios, conocen a Dios y tiemblan. Pero los demonios ni van a ser salvos, ni tienen destino eterno con Dios, ni los demonios dejan de ser malos por eso. En otras palabras, tenerle miedo a Dios no es suficiente. Saber que Dios existe no es suficiente. Tienes que reorganizarlo todo en función de quién es Él. Ese es el acto de fe. El acto de fe es cuando yo digo, yo tengo que ser consistente con Dios. Yo tengo que vivir en función de Él. Yo tengo que comenzar a actuar, no como yo digo que es la cosa, sino como Dios dice que es la cosa. ¿Ve? Esa es la grandeza de esta mujer. Y por eso esta mujer es parte de la genealogía de Jesús, porque esta fue una mujer de fe. No importa de qué estrato social venía, no importa a qué se dedicaba, eso es secundario en esta historia. ¿Por qué? Porque esta mujer, una vez que se hace parte del pueblo de Israel, se casó con un hombre llamado Obed. ¿Y sabe qué cosa interesante? De la unión de Rahab y Obed sale un joven llamado Boaz. Y Boaz, el hijo de Rahab, es el que se termina casando con Ruth. ¿Verdad? Ustedes saben que aquí en la Biblia hay un libro que se llama Ruth. La historia de Ruth es la historia de una mujer que queda viuda, una mujer que no era israelita, Esta mujer queda viuda, ¿verdad? Se había casado con un judío, pero el judío muere. ¿Y qué pasa? Ella se va con su suegra y resuelve correr la suerte de su suegra. A su suegra no le estaba prometiendo nada. Su suegra le dijo, mira hija, mejor que te regreses para tu tierra y te cases con otro hombre, porque yo no puedo volver a tener hijos, no te puedes casar con ninguno de mi familia, es decir, no tienes futuro conmigo, yo no sé ni siquiera dónde voy a ir a terminar a morirme, yo me tengo que regresar para mi pueblo, pero tú tienes tu pueblo, regrésate. Y ella dijo, no, tu Dios será mi Dios y tu país va a ser mi país. Y entonces ella resolvió irse con su suegra y se regresó a Israel. Y cuando regresa, ¿verdad?, a ese lugar, se conoce con Boaz. Y Boaz la redime. Boaz es un prototipo de Jesús. Porque Boaz para poder casarse con Ruth, tiene que redimirla. Y redimida, bueno, era un proceso legal que en la cultura judía él tenía que echar a andar, hasta que finalmente logra y la redime para poder casarse. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús tuvo que redimirnos primero para poder casarse con nosotros, con la iglesia de Cristo, ¿verdad? Esas son las bodas del Cordero que vamos a celebrar en el futuro cercano. Ahora, miren, aquí es donde está el asunto. ¿Sabe por qué Boaz tenía la compasión suficiente para fijarse en una mujer extranjera que no tenía marido? Una mujer que había sido ya, ¿verdad? Había enviudado. ¿Sabe por qué Boaz tenía la suficiente
compasión en su espíritu para hacer eso? Porque era el hijo de Rahab. Su madre era una extranjera. Su madre era una mujer sin esposo. Y mire, ¿sabe qué? Es una cosa muy interesante. Quien termina preocupándose por los que no comen es el que pasó mucha hambre en su vida. Quien termina preocupándose por el adicto es el que fue adicto. Quien termina preocupándose por la prostituta es el que estuvo en eso también. Es decir, la compasión es algo que de alguna manera se mueve en el espíritu humano, producto de nuestra experiencia previa. Y cuando nosotros no nos de alguna manera nos separamos, nos divorciamos, nos obnubilamos de nuestra experiencia, de dónde venimos, y dejamos de recordar de dónde nos sacó Dios, nos hacemos malagradecidos. Y nos hacemos personas indolentes ante el dolor humano. Por eso siempre tenemos que recordar de dónde me sacó a mi Dios. ¿De dónde me sacó a mí? ¿En qué vivía yo? ¿En qué estaba yo? ¿En qué estaba sumergido yo? ¿De qué era esclavo? ¿De quién era esclavo yo? Es decir, tenemos que recordar continuamente la miseria previa en la que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor. ¿Sabes para qué? Para que nunca perdamos la compasión. Nunca perdamos la compasión. Nunca miremos a las demás personas como que son inferiores a nosotros. El espíritu de religión, el espíritu de religiosidad hace que nos sintamos más importantes que los demás. Que nos sintamos inflados, que nos sintamos, ¿verdad?, que nosotros somos un destello de virtudes y que los demás son basura alrededor de nosotros, ¿no? Y sabe que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. En la línea genealógica de Jesús está estas dos mujeres, Rahab y Ruth, que no eran hebreas y que tenían un pasado oscuro. Pero qué interesante que ambas mujeres son mencionadas poderosamente en la Biblia. Rahab, la prostituta, es mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y a Ruth se le escribe un libro completo de la Biblia, se le dedica un libro completo de la Biblia. Qué interesante, porque la travesía de Jesús genealógica tiene que ver con estas dos mujeres que ¿verdad?, adoptan, se asimilan, que deciden ir detrás del Dios verdadero, rompiendo con el propio Dios de ellos. Qué interesante. Se convierten a la fe, se convierten a la promesa de Dios y esperan la promesa de Dios. Y sabe que ambas reciben el amparo y la bendición de Dios en sus vidas. Maravilloso, maravilloso. Entonces, lo que yo quiero en este estudio sobre la genealogía de Jesús, lo que quiero recordarles hoy es algo muy importante. La fe no es saber las cosas de Dios. Eso es lo que produce la fe. Lo que produce la fe es escuchar todas esas cosas que Dios sabe hacer y puede hacer, pero se necesita algo más. La fe es la acción de vivir de acuerdo a quién es Él. Si yo digo tener fe, entonces yo tengo que vivir de acuerdo al conocimiento que tengo de Dios. Y si yo sé que Dios es poderoso, entonces yo no puedo vivir como un pusilánime, como un timorato, como un cobarde, como escondiéndome y teniendo miedo de todo. No puedo. Tengo que si mi Dios es así, entonces mi vida tiene que reflejar que mi Dios es así. Esa es la fe. Porque si no, lo único que yo tengo son conocimiento de Dios, sé algo de Dios. Pero hay una gran diferencia entre saber algo de Dios y ejercer la fe. Todo el mundo en Jericó sabía quién era Jehová, Dios de los ejércitos, porque lo estaban esperando y estaban muertos de miedo. Pero había una mujer que pasó del conocimiento a la fe.
Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Pasar del conocimiento de Dios, que lo tenemos, y comenzar a pisar en fe. Hay una historia que a mí me llama muchísimo la atención. Es la historia de los tesoros de Troya. En la ciudad de Atenas hay un museo dedicado, consagrado solamente a los tesoros de Troya. Imagínense cuántos tesoros habían escondidos en Troya. Pero sabe que cuando Homero comienza a escribir la Ilíada, la gente pensó que Homero se estaba haciendo un relato tipo fábula, un relato que realmente no estaba ceñido a la historia, no estaba ceñido a la realidad, y que por lo tanto mucha gente, cuando leyó originalmente la Ilíada, donde Homero relata, ¿verdad?, toda la historia de Troya y de los tesoros de Troya y de todo lo que había allí, el caballo de Troya, etc. Cuando Homero escribió eso, mucha gente dice, bueno, esto fue un invento de Homero. Pero hubo un niño en Alemania llamado Henry Schliemann. Henry Schliemann. Este niño, su papá, cuando él era muy niño, le comenzó a leer los cuentos, las historias de la Ilíada, y le regaló un libro sobre, ¿verdad?, ilustrado sobre los tesoros de Troya, sobre la historia de Troya. Y este niño comenzó a pensar en su mente, ¿será esto un cuento o será esto de verdad? Y comenzó a creer que eso podía ser una verdad. Y picado por esa intriga, comenzó desde muy temprano en su juventud a investigar sobre esa posibilidad de que Troya fuese una ciudad de verdad. Y comenzó a estudiar la historia y comenzó a investigar y comenzó a mandar cartas a gente que vivía en cierta zona para descartar el lugar, y finalmente hizo incursiones cerca a lo que se llama el Mar Negro, en la parte de Turquía, en esa zona, hasta que alguien finalmente le dio el dato de que habían descubierto algunos vestigios arqueológicos muy extraños, y tenía que ver con esa zona que él ya la había mapeado, ya la había puesto en el mapa, y que él ya sabía que si Troya existía, tenía que estar por esa zona. Este hombre se gastó todo lo que tenía todo su dinero personal, lo invirtió en esto que para mucha gente era solamente una fábula, pero que él comenzó a creer que podía ser una verdad. ¿Y sabe lo que pasó? En el 1870, Henry Schliemann descubrió la ciudad de Troya. Y no solamente descubrió la ciudad de Troya, descubrió todos los tesoros que mencionaba Homero en la Ilíada. Usted puede leer la Biblia como una fábula y no va a sacar nada de eso. Solamente una historia para irse a la cama a dormir. Pero usted puede leer la Biblia como la palabra de Dios y creer que todo lo que dice allí es verdad. Tiene dos posibilidades. O usted dice, no, esto es un cuento chino que alguien se lo inventó. O usted dice, Dios habla. Dios se revela en esta palabra. Si usted decide, si usted determina que esta es la palabra de Dios, usted se lleva todos los tesoros que están en ella. Pero si usted dice, bueno, esto es cuento chino, nunca verá los tesoros que están escondidos aquí. Nunca verás las promesas de Dios, nunca verás los planes de Dios, nunca verás los diseños de Dios, los designios divinos, la manifestación poderosa de Dios en él. No la verás porque, bueno, no lo creíste. Te lo tomaste como una fábula, te lo tomaste como, bueno, la Ilíada es un cuento. Mi querido, la palabra de Dios no es un cuento. Lo que Dios dice allí es la verdad absoluta.
es la verdad absoluta. Fíjese que a la Biblia no le han podido conseguir nunca jamás un error. Todos los años descubren cosas nuevas en Israel. En la tierra, en Palestina, todos los años descubren nuevos descubrimientos arqueológicos, y todos esos descubrimientos lo que hacen es ratificar que la Biblia está en lo correcto. Todos los descubrimientos lo que hacen es demostrar la certeza cabal de la palabra. Ahora, por lo tanto, tú puedes creer en eso. Si la Biblia dice que Dios es grande y poderoso, tú puedes tener la plena certeza de que Dios es grande y poderoso. Y esa es la gran virtud de Rahab, que Rahab no necesitó tener más información. Cuando Rahab escuchó de este Dios, dijo: yo sé que el Dios de ustedes es el Dios poderoso de los cielos y de la tierra, le dijo Rahab a los espías. Yo sé que el Dios de ustedes es el Dios poderoso de los cielos y de la tierra. En otra palabra, el Dios de ustedes no tiene pérdida. El Dios de ustedes es lo más grande que hay. El Dios de ustedes es la verdad suprema. Tenemos que ser como Schliemann, creer la Biblia. No dice la Biblia que tenemos que ser como niños. Este hombre nunca perdió el corazón de un niño, porque siguió creyendo en Troya como lo creen los niños. Pues nosotros tenemos que tener un corazón de niños cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra como si fuéramos niños, con una certidumbre total, con una convicción total, sin dudar ni un pelo. Si Dios lo reveló y Dios dice que es así, no puede ser diferente. Y si tú comienzas a reorganizar tu vida en función de la palabra, haces un acto de fe y le dices: yo voy a creer lo que Dios me dice en ella. Tú ciñes tu vida a la palabra de Dios, comienzas a ver grandes resultados en tu vida. Rahab pasó de ser la basura de Jericó, convertirse la bisabuela del rey David, y en convertirse en linaje, en la alfombra roja para abrirle el camino a Jesús de Nazaret, Dios encarnado, Emmanuel. ¿Qué le parece? De ser una persona periférica, de ser una persona marginal, de ser una persona cero a la izquierda, de ser una perfecta desconocida, de ser basura, de tener una vida infrahumana, de ser una vulgar prostituta. Su nombre está escrito en la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer creyó que Dios es como es. Tú lo sabes. Si tú has venido a la iglesia por años, si tú lo sabes. El asunto es pasar del conocimiento a la fe. Pasar del conocimiento a la fe. El conocimiento lo único que va a hacer es darte cultura general. Pero no va a hacer nada por ti. Si tú sabes que Dios es el majestuoso del universo, pero tú sigues dirigiendo tu vista, tu oración, tu fe en la dirección, y no va a pasar nada, porque con conocerlo no va a pasar nada. Porque Dios no actúa mágicamente. Dios no actúa por magia, abracadabra, pata de cabra, y no, Dios no funciona así. Tú tienes que creer que Él es lo que la palabra dice. Tú tienes que afirmarlo, tú tienes que darle el chance, tú tienes que decirle: Señor, si tú eres así, yo voy a creer que tú eres así. Y yo voy a poner mi vida en línea con lo que tu palabra dice. Y yo voy a reorganizarme conforme a lo que tu palabra dice. Porque si tú eres así, yo quiero que así como tú eres, te manifiestes en mi vida. Si usted trata a Jesús como un paisano de Nazaret, Jesús lo trata a usted como un paisano de Nazaret. Allá va Jesús, el hijo del carpintero, y ya, chao.
Jesús te da el mismo trato que tú le des. Pero si tú dices, ese es el Dios encarnado, ese es el que partió la historia en dos pedazos, ese es el que murió en la cruz para comprar salvación para la humanidad, Él es Dios en persona, Él es el Logos eterno, entonces Dios comienza a trabajar en tu vida como lo que tú digas que Él es. Tiene que ser así. ¿Quién dice que es Dios? Si tu Dios es miniatura, si tu Dios es un santico de esos de retablo, de yeso, de maderita, si eso es Dios, bueno, así Dios se va a comportar. Pero si tú le das el lugar que Él se merece y tú lo crees como Él es y tú comienzas a confesar sus atributos y crees en su carácter y en su persona, entonces Dios comienza a manifestarse en tu vida diferente. Porque no es lo que tú sepas de Dios, es lo que tú crees de Él, es lo que tú estás dispuesto a hacer por Él, es lo que tú estás dispuesto a creerle a Él, es lo que tú estás dispuesto a jugarte por Él. Es esa la fe, porque la fe sin obras, dice la Escritura, que está muerta. Así que la fe tiene que conllevar una acción, tiene que conllevar una obra. Si no, todo lo que tenemos es cultura bíblica, es decir, sabemos que la Biblia dice que Dios es tal cosa, lo dice en tal verso, en tal acá y aquí y allá. Jesús es Dios, sí. Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios. Aquí está, Romanos 9:5, y usted lee la Biblia. Pero ¿usted cree que Jesús es Dios? Eso es diferente. ¿Usted sabe dónde dice que Jesús es Dios? Sí, Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios. Pero no es saber dónde Jesús, dice la Biblia, que es si yo creo en mi vida, en medio de mis circunstancias, de mi miseria, de mi cotidianidad, si yo le puedo creer lo que la Biblia dice en Romanos 9:5, que Él es Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que movernos. Tenemos que tomar el ejemplo de Rahab, esta mujer marginal, esta pequeña, ¿verdad?, don nadie de la vida. Esa mujer nos da una gran lección a nosotros. Si Dios, el Dios de ustedes es así, yo quiero estar bajo la cobertura de ese Dios. Yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Yo le quiero creer a ese Dios. Yo quiero poner mi vida. No importa, yo tomo los riesgos que sean, pero yo le voy a creer a ese Dios. Eso es lo que esta mujer comenzó a hacer. Comenzó a reorganizarlo todo bajo lo que ella creía. Y nosotros tenemos un montón de doctrina en la cabeza y un montón de versículos bíblicos en la cabeza, pero la cosa no es si lo sabes o no lo sabes, es si estás dispuesto a reorganizarlo todo en función de lo que la palabra confiesa que es verdad. Ahí es donde está el tema. Ve, la palabra no es para que nosotros podamos resolver teoremas teológicos y podamos explicar, sintetizar teológicamente algunos de esos enigmas religiosos. La Biblia no es para eso. La Biblia es para que nosotros podamos ver al Dios real y verdadero. God is for real. God is for real en el momento en que tú dices, ¿sabes qué? Yo le voy a creer. Si la Biblia lo dice, yo lo voy a creer. Es diferente cuando usted lee la Biblia solamente mecánicamente para hacer su devocional, porque usted está acostumbrado a leer la Biblia un pedacito todos los días, que cuando usted se para frente a la palabra y usted le dice, Señor, lo que tú me revelas hoy, yo lo voy a creer. Yo voy a comenzar a organizar mi vida por eso. Yo voy a hacer lo que tu palabra me diga, no importa lo que sea, yo te voy a obedecer. ¿Ve? La diferencia es muy grande. Porque la primera es usar la Biblia como una técnica para nuestra propia paz personal. Y la segunda es usar la Biblia, entender que la Biblia es el lugar donde Dios me habla y donde la única respuesta que Él quiere de mí es mi obediencia absoluta. No deberíamos nunca leer la Biblia si no es para obedecerla. Si usted lee la Biblia
y solamente tiene conocimiento, eso va a pesar en tu contra. Eso va a trabajar en contra tuya. Dice, pastor, pero ¿cómo va a trabajar? Sí, porque ahora tú sabes más de Dios. Y Dios te puede inculpar de más cosas porque sabías. Una cosa es el pecado de omisión y otro es cuando tú sabes lo que la palabra dice y sin embargo no quieres vivir consistentemente con ella. Entonces, no es tanto que tanto sé de la Biblia, es que tanto estoy viviendo de la Biblia. Ahí es donde está el tema. Y por eso es que esta mujer Rahab tiene una gran virtud. Porque ella sabía esto, lo que había llegado a sus oídos, que habían dicho del Dios de Israel, el Dios que los había sacado de Egipto. Y eso poquitico que ella sabía, lo recitaba, lo decía. El Dios de ustedes así, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Pero no se quedó allí, no se puso a temblar como la demás gente en Jericó, sino que ella dijo, ¿sabes qué? Si ese Dios es así, yo quiero que Él sea mi Dios. Me importa un pito lo que sea Asterá o Baal o Dagón o Mamón o los dioses de los lugares altos. Yo lo dejo todo. Yo quiero que ese sea mi Dios. Yo quiero que ese sea mi Dios. ¿Tú estás convencido que ese es el que tú quieres que sea tu Dios? ¿Tú estás convencido que realmente tú quieres que Jesús de Nazaret sea tu Dios? No es cuánto sé, es cuánto estoy dispuesto a creer. Cuánto estoy dispuesto a obedecerlo. No hay una cosa que le dé más gusto a Dios que vernos ejercer la fe. La palabra dice en Hebreos capítulo 11 que la única cosa que le agrada a Dios es cuando nosotros actuamos en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Sin fe es imposible agradar. Fíjense que no dice, usted puede tener todo el conocimiento, pero si ese conocimiento no ha engendrado una sola gota de fe, no pasa nada en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual la única cosa que hace que Dios se sienta agradado es si nosotros comenzamos a accionar. Comenzamos a pisar en fe, comenzamos a movernos en fe, comenzamos a tomarnos la palabra en serio y comenzamos a decir, si el Dios de la palabra dice que Él es así, yo lo voy a creer, yo voy a organizar mi vida en función de esto, yo le voy a dar crédito a Dios, yo voy a hacer lo que Él me dice que haga, porque Él no se puede equivocar. Esa es la fe y esa es la gran virtud de esta mujer que hemos usado como ejemplo el día de hoy. La vida de Rahab en la genealogía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en pie, mis queridos. ¿Por qué no le da un abrazo, bendiga a su hermano, la persona que tiene a su alrededor, a su lado, y diga, yo quiero moverme